Muy buenos días chicos, estamos con el aula de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro quinto tema en relación a geometría. ¿Sí? Vamos a avanzar un poco más en lo que es este tema. El día de hoy vamos a desarrollar lo que son los ángulos en una circunferencia. ¿Sí chicos? Vamos a ver aquellos ángulos que se pueden formar cuando yo tengo una circunferencia. Muy bien, empezamos. Uno de los principales ángulos, chicos, que nosotros podemos formar o identificar en una circunferencia es, como lo indica aquí, el ángulo central, ¿sí? El ángulo central, chicos, es aquel ángulo que se forma eh, después de haberse creado, por ejemplo, de dos rectas que parten desde el punto central, ¿no? Si yo trazo lo que son dos rectas del punto central, automáticamente se va a crear lo que es un ángulo central, como ven aquí, que es X, ¿sí? Ahora, aquí hay una propiedad. Este ángulo central, X, ¿no? Dice que va a ser igual a su arco, ¿sí? Van a medir lo mismo, siempre y cuando parta del ángulo central, ¿sí? Este ángulo central X va a ser igual a su arco, que en este caso está representado por el símbolo de teta. ¿Sí, chicos? Recuerden que si parte del punto central y va hacia el borde, va a equivaler a lo que es un radio. ¿Sí, chicos? También tenemos lo que es un ángulo inscrito. ¿Cómo es un ángulo inscrito? Dice que es el ángulo que tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son dos secantes. Por ejemplo, miren, en el anterior vimos que el ángulo se formaba porque trazábamos dos rectas desde el punto central, ¿sí o no? Trazábamos dos rectas del punto central. Ahora vamos a trazar dos rectas desde un punto, pero ya no del centro, sino desde un borde. Si desde un borde trazamos dos rectas que formen un ángulo, ese ángulo que se ha formado va a dar origen a lo que es un arco. Este arco dice que va a ser igual, X va a ser igual al arco sobre 2. ¿Sí? Quiere decir, chicos, que este ángulo que se va a formar aquí adentro va a ser la mitad de lo que realmente vale su arco. Sí, chicos, a esto se le llama la propiedad del ángulo inscrito. Sí, chicos, cuando el ángulo está o se ha formado desde un punto en un borde, en cualquier borde de la circunferencia. Tenemos lo que es el ángulo semi-inscrito, ¿no? Dice que es el ángulo que tiene su vértice en la circunferencia, siendo uno de sus lados tangente y el otro secante. ¿No? Recuerda lo que vimos la clase anterior sobre qué es una recta secante y una recta tangente. Si nosotros tenemos una circunferencia, una recta tangente es una recta que choca, se podría decir, con la circunferencia en un punto, ¿sí? Chocan con la circunferencia en un punto, se intersectan. Y una recta secante es aquella recta que la corta, ¿no? Que pasa por en medio o por una parte de la circunferencia. Ahora, ese ángulo que se forma, chicos, entre una tangente y una secante, ¿no? Este ángulo que se forma, que es X, dice que va a ser igual también a, al ángulo teta, que es este ángulo que va desde P, este arco, perdón, que va desde P hasta A, ¿sí? Este arco. X dice que va a ser igual a teta sobre 2. Quiere decir que este ángulo que se ha formado entre una tangente y una secante va a ser la mitad de su arco que se ha formado entre la tangente y la secante. ¿Sí? También tenemos lo que es el ángulo X inscrito. El ángulo X inscrito, chicos, dice que es el ángulo adyacente al ángulo inscrito. En pocas palabras, este de acá tiene que ver mucho con este ángulo. Como ustedes saben, ¿no? Es el ángulo adyacente, o sea que se encuentra al lado. Si ustedes ven, tengo aquí dos rectas que están formando un ángulo, ¿no? Se puede decir, en el borde de la circunferencia. Ahora, como todo ángulo, siempre se va a complementar con un ángulo de 180, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, acá se forma un borde, pero si yo le pongo una recta, por ejemplo, a ver,
Si yo le prolongo esta recta que va desde A a P, yo la prolongo, ¿no? Se va a formar otro ángulo acá afuera, ¿verdad? Este ángulo acá afuera se llama X inscrito, como lo ven acá. Este es un ángulo inscrito BPA y X viene a ser su complemento, ¿no? Se podría decir X inscrito. Ahora, este ángulo X dice que va a valer el ángulo θ sobre ¿dónde está el ángulo? Aquí abajo. Va a valer este arco, la medida de este arco sobre 2. ¿Sí, chicos? El ángulo interior. ¿Qué cosa es el ángulo interior, chicos? Es cuando, por ejemplo, yo trazo dos secantes, ¿no? O dos rectas o dos cuerdas dentro de una circunferencia y me va a originar lo siguiente, ¿no? Al yo trazar dos cuerdas en diferentes direcciones, va a haber un punto de intersección donde se van a cruzar, ¿sí? Ahora, ese punto de intersección va a originar ángulos, ¿sí o no? Va a originar, como ustedes observan, 4 ángulos. Este ángulo X, el que está a su opuesto, luego este ángulo que está para arriba y este ángulo que está para abajo, ¿sí? Ahora, ¿qué propiedad se cumple aquí? Que este ángulo X, si yo quiero hallar este ángulo, dice que va a ser igual a la suma de teta más beta. Teta más beta son los arcos, ¿no? El arco de X, ¿no? Sumado con el arco opuesto, que viene a ser teta, todo sobre 2. Ese valor me va a dar X. ¿Sí, chicos? A esto se le llama el ángulo interior. El ángulo exterior, chicos. Hay 3 formas para poder hallar lo que es un ángulo exterior. La primera es cuando, por ejemplo, tengo un ángulo que se ha creado en un punto exterior a la circunferencia, como ustedes observan. Este ángulo se ha creado de una forma externa a la circunferencia. Ahora, ¿cómo puedo hallar yo ese ángulo? Muy simple. Si yo observo que esas rectas que están formando el ángulo, a la vez son secantes, miren, están atravesando la circunferencia. Si yo observo que las dos son secantes, entonces se cumple la siguiente propiedad. X, que es este ángulo, va a ser igual a θ, que es este arco inferior, ¿no? Este arco de atrás se podría decir, menos este arco que está en medio, este arco de adentro, que se ha formado también, entre las dos secantes. Todo sobre 2. ¿Sí, chicos? Esos arcos que se han formado, al yo trazar las secantes, las voy a restar y las voy a dividir entre 2. Y ese ángulo que me sale saldrá justamente este ángulo X, este ángulo externo. Esto es en el caso de que las rectas sean secantes, como ustedes observan. ¿Qué pasa si en el caso hay una recta secante y la otra recta que forma mi ángulo es tangente, ¿no? Que choca en un punto de afuera? Bueno, se cumple la misma propiedad, ¿no? Voy a restar los dos arcos, ¿no? En este caso, el arco mayor, que es θ, va a ser el arco que va desde el punto de la secante hasta el punto de la tangente. Igual con el ángulo beta, el punto de la secante hasta el punto de la tangente. Voy a restar esos dos arcos y los voy a dividir entre 2. Ese resultado será el valor de este ángulo externo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo mi ángulo externo y sus rectas que la forman son tangentes? Las dos son tangentes. Bueno, se cumple también la misma propiedad, ¿no? Pero, si ustedes observan, y es diferente, es este arco, se puede decir, este arco inferior, que va desde este punto hasta todo el punto θ hasta acá, que une tangente con tangente, menos el otro arco que une también la otra parte, ¿no? La parte interna de esta tangente con la otra tangente. Resto estos dos arcos, lo divido entre 2, como indica mi fórmula, y me dará el valor de X, que viene a ser mi ángulo externo. ¿Sí, chicos? Ojo con estos detalles. Aquí ustedes dirán, profe, pero si es la misma fórmula para los 3. Sí, pero lo hemos puesto en estos 3 casos, porque si ustedes observan, son 3 casos o 3 figuras totalmente diferentes. ¿Sí? Muchos de ustedes pueden llegar hasta inclusive a confundirse. ¿Sí, chicos? Muy bien, vamos a ver algunas propiedades. ¿Sí? El teorema 1 nos dice lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo dentro de una circunferencia, ¿qué propiedad se va a cumplir? Si yo veo
que la base de ese triángulo rectángulo o la hipotenusa, ¿por qué hipotenusa? Porque está frente al ángulo recto, ¿no? Si yo observo que la hipotenusa o el, ¿cómo se llama? O la base del triángulo es el diámetro de la circunferencia, entonces yo puedo decir que ACB, ¿no? Que este ángulo que está enfrente del diámetro, va a ser el ángulo recto, ¿sí? Cuando ustedes vean, a ver, un ratito. Listo. Cuando ustedes vean, por ejemplo, este tipo de figuras, ustedes pueden definir automáticamente, inclusive en algunos ejercicios no le pueden poner que este es un ángulo recto, solo un triángulo nomás le ponen. Pero si ustedes observan que ¿cómo se llama? Su diámetro es uno de los lados, ¿no? Entonces puedo decir que ese ángulo que está frente al diámetro es un ángulo recto, automáticamente, ¿sí? El segundo teorema dice que, por ejemplo, cuando yo tengo un ángulo externo, ¿no? Creado y que y que sus rectas son tangentes a una circunferencia, entonces se cumple lo siguiente. Si A y B son puntos de tangencia, como lo vimos en el ejercicio anterior, A y B son puntos de tangencia, entonces yo puedo decir lo siguiente, que el ángulo externo, que es θ, lo sumo con el arco interno, que es beta. Si yo sumo estas dos medidas, me tiene que dar entonces 180, ¿sí? Me tiene que dar 180. Pero chicos, esta es una fórmula mucho más fácil para poder hallar uno de los arcos. Ahora, en este teorema número 3, ustedes observan, tengo dos circunferencias, ¿no? Pero las dos circunferencias tienen algo en común, que las dos tienen una recta tangente en común, ¿sí? Esa misma recta tangente, en la primera circunferencia choca en el punto A, y en la segunda circunferencia choca en el punto B. Ahora, si yo trazo desde esos puntos de tangencia que tengo, yo los uno, ¿no? Como lo veo aquí, los uno en el punto de tangencia entre las dos circunferencias, ¿no? El punto de tangencia que se une entre las dos circunferencias, cuando yo trazo estas rectas, automáticamente se va a formar un ángulo recto, como le indica acá. Si A, B y T son puntos de tangencia, A, B y este punto T, que donde están chocando, son puntos de tangencia, automáticamente ese ángulo, ¿no? ATB va a ser igual con un ángulo recto. ¿Sí, chicos? Esa es la propiedad que se cumple aquí. Ahora, el cuadrilátero inscrito. Vamos a ver un poco de los cuadriláteros, ¿sí? Dice que es aquel cuadrilátero convexo que puede inscribirse en una circunferencia. Sus cuatro vértices, porque es un cuadrilátero, ¿no? Pueden ser ubicados en una misma circunferencia. Por ejemplo, si A, B y C, aquí en esta figura, si A, B y C pueden ser ubicados en una misma circunferencia, entonces podemos decir que este cuadrilátero es inscriptible, o sea, que está inscrito dentro de una circunferencia, ¿sí? Si por ahí vemos que uno de sus puntos no está en uno de sus bordes, no está chocando con uno de los bordes de la circunferencia, entonces podemos decir que ese cuadrilátero no es inscriptible, ¿sí? Acá tenemos unas condiciones que se tienen que tener. Condición para que un cuadrilátero sea inscriptible. El primer caso, todo cuadrilátero convexo cuyos ángulos interiores opuestos son suplementarios, dice, y es inscriptible. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia, se cumple también lo siguiente, ¿no? Ojo, cuadrilátero convexo. ¿Qué era un cuadrilátero convexo? Era cuando sus ángulos, sus cuatro ángulos en este caso, porque es un cuadrilátero, son menores de 180 grados, ¿sí? Sus cuatro ángulos. Ahora, me dice que todo cuadrilátero convexo cuyos ángulos interiores opuestos son suplementarios, quiere decir, opuestos. Este ángulo A, su ángulo opuesto viene a ser C, ¿no? El que está al frente, o el que es opuesto, se puede decir. Si yo sumo estos dos ángulos, según mi teoría, tiene que darme 180. Si yo sumo este ángulo B con este ángulo D, también tiene que darme 180. Esa es la propiedad que se cumple en este primer caso, ¿sí? El segundo caso dice que todo cuadrilátero convexo, cuyo ángulo interior es igual al ángulo opuesto exterior, es inscriptible, como ustedes observan acá.
Igual, si yo tengo un cuadrilátero dentro de una circunferencia, ojo, cuadrilátero inscrito, no cualquier cuadrilátero, yo puedo decir que este ángulo que está aquí en B va a ser igual al ángulo opuesto externo. Su ángulo opuesto viene a ser D, pero externo viene a ser el que está fuera del cuadrilátero. ¿Ven? Este ángulo B va a ser igual a este ángulo externo. ¿Sí, chicos? Opuesto externo. El tercer caso dice que cuando todo cuadrilátero convexo, cuyas diagonales determinan con dos lados opuestos ángulos de igual medida, es inscriptible. Hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrilátero dentro de una circunferencia, me dice que cuyas diagonales determinan con dos lados opuestos ángulos de igual medida. Por ejemplo, si yo trazo dos diagonales, y si ustedes observan aquí en A y en B, este ángulo alfa que está aquí, dice que va a ser igual a este ángulo beta que está acá, ¿no? Alfa va a ser igual a beta. ¿Por qué? Porque está dentro de un cuadrilátero inscriptible, chicos, ¿sí? Un cuadrilátero que puede estar dentro de una circunferencia. ¿Sí, chicos? Ojo con este detalle. Muy bien. A ver, vamos a recordar algunas propiedades. Esto lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? El teorema 1, ¿no? Cuando, por ejemplo, a ver, un ratito. Ya. Ya, aquí está, el teorema 1, ¿no? Cuando, por ejemplo, tengo lo que es esto, ¿no? Tengo cuatro puntos que están dentro una circunferencia, pero a la vez pertenecen a un triángulo. En este caso puedo decir yo que estas rectas que se han formado de AQ y de Q a C vienen a ser lo que son alturas. Y ustedes saben que toda altura siempre formará un ángulo de 90 grados, ¿sí? Solo en estos casos. Ahora, el teorema número 2. Como ustedes observan, en este teorema tenemos lo que se podría decir una cuarta parte de una circunferencia. ¿Ven? El punto central O, y aquí de A, O, B, que es la cuarta parte de una circunferencia. ¿Ven? Tenemos el arco, que es la parte de la circunferencia, y los dos radios, ¿no? OA y OB. Ahora, ¿qué se cumple acá? Si, por ejemplo, yo le trazo lo que es una recta secante, ¿no? Como ustedes ven, atraviesa está atravesando la circunferencia. Y yo le trazo otra cuerda que va desde B, ¿no? Ojo, la secante tiene que partir desde A, y la otra cuerda que yo voy a trazar tiene que partir desde B. Ese ángulo que se va a formar al chocarse con la otra recta, ese ángulo que se va a formar dice que va a ser de 45 grados. ¿Sí? Automáticamente va a ser de 45 grados. Observen bien la figura, las referencias más que todo para que ustedes puedan identificar. Ahora, en este teorema número 3, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo que es un cuadrilátero también inscriptible. Bueno, esto es muy parecido a lo que vimos ahorita hace un momento, ¿no? Los dos ángulos, si yo tengo dos ángulos rectos acá en su interior, ¿no? Automáticamente yo puedo decir que este cuadrilátero es inscriptible, porque la suma de estos dos me va a dar 180, como lo vimos aquí. ¿Dónde está? Aquí. La suma de estos dos ángulos tiene que darme 180. ¿Sí? Por lo tanto, yo sobreentiendo que este cuadrilátero es inscriptible también. ¿Sí? Muy bien. Después de haber revisado estas teorías, estos problemas y algunas de estas fórmulas, vamos a proceder a desarrollar lo que son los ejercicios. Y chicos, aquí, en este primer ejercicio, a ver, me piden calcular la medida del arco, ojo, el arco, BM, o sea, todo esto desde B hasta M. El arco siempre, al igual que el ángulo, siempre va a estar expresado en lo que son grados, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto vale ese arco? BM. El único dato que me dan es que ABCD es un cuadrado, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que puedo hacer ahí, chicos? ¿Alguna referencia, alguna idea?
¿Qué creen ustedes que puedo o que se puede hacer ahí? A ver. Ya, muy bien, que todos sus lados son iguales, ¿no? Eso es cierto. Ya, pero eso de que eso no me puede ayudar mucho. Claro, ustedes tienen que agarrar como único dato, pues el cuadrado, ¿no? Tienen que trabajar o recordarse todas las propiedades del cuadrado para empezar a colocar datos, porque este problema en sí, de por sí, no nos está dando ningún otro dato, solo esto. Por lo tanto, tenemos que trabajar con el único dato que tenemos, que es el cuadrado. ¿Qué propiedades puede tener un cuadrado? A ver, chicos, ¿quién recuerda? Sus ángulos son iguales. ¿Cómo? Sus ángulos son iguales y sus lados también. Ya, sus ángulos y sus lados son iguales. ¿Cuánto es su ángulo de un cuadrado? 90. ¿Cuánto? 90. 90 grados, o sea, un ángulo recto.